urbano 16 y 20 y bueno, vamos a meternos de lleno en la actualidad de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en la política y en la actividad parlamentaria. La tenemos en línea a la diputada Manuela Tourte, bueno, que esta semana están trabajando intensamente en el presupuesto 2025, pero de la ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Bueno, como decíamos la semana pasada, fue creo una de las que más actividad tuvo aquellos que cubrimos la legislatura, lo hemos visto, la visita del ministro de Infraestructura, bueno, y sigue la ronda de ministros y de explicaciones del presupuesto particularmente para la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo viene ese debate? Bueno, hoy vino la ministra de Educación, recién hace un ratito terminó, empezó a las 10 de la mañana, y recién hace un ratito terminó, y mañana viene el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, para cerrar la ronda de ministros en la legislatura explicando los presupuestos de cada área. Sí, es un tema, bueno, justamente lo ponemos en agenda porque se está hablando del presupuesto 2025 del Congreso y de a nivel nacional, pero por supuesto que es importante. Y bueno, ¿cuáles son los principales lineamientos o cuáles fueron los cuestionamientos que le hicieron a los ministros, a los titulares de cada cartera? Más allá, digamos, de los cuestionamientos propios de cada área, que por supuesto hubo sobre todo muchas preguntas y consultas, particularmente a nuestro bloque lo que le preocupa es el aumento de ABL y de patentes, que es muy importante y está muy por encima de la inflación proyectada, y ya adelantamos que eso hay que revisarlo porque como está es un impuestazo, digamos, para los porteños y porteñas. Sí, sí, seguramente. También creo que, hablando de impuestazos directos o indirectos, pero también el traspaso de las líneas de colectivo, esto tampoco está demasiado claro qué es lo que va a pasar con el costo. Se habló inclusive, bueno, esto ya es más estético, pero está un cambio de estética de los colectivos, pero esto está claro, ¿no? Me recuerdo de escuchar que le preguntaban mucho esto al ministro, a Pablo Bericiartúa, sobre este tema, y no fue del todo claro lo que dijo sobre el precio, si se va a mantener o no el precio de las líneas interurbanas. Esto preocupa. Sí, esto también preocupa y también preocupa, digamos, lo que es la manera en que se dio, ¿no? El traspaso de la línea de colectivo, sobre todo teniendo en cuenta que no se llegó a un acuerdo final entre la nación y la ciudad respecto de la coparticipación y que se van haciendo transferencias no semanales, y la nación habilitó líneas de créditos internacionales a la ciudad para que usara los créditos ya preotorgados para la Argentina. Hace poco votamos un crédito con el BID para insumos de salud y para digitalizar todas las historias clínicas de la ciudad, pero sí, como decís, todavía no está del todo claro de qué manera se va a hacer en un contexto en el que aumentaron ya, ¿no?, las tarifas de todos los colectivos y también del subte de la ciudad. Sí, creo que por lo que se veía había esta intención de no querer marcar digamos, una disputa total con el gobierno nacional, pero en algún punto, inclusive manifestar de que querían esta autonomía y demás, pero no, en cuanto a los precios, no saben tampoco qué van a hacer, y creo que no va a quedar, o que piensan que no va a quedar otra que subirlos, lo cual es un nuevo impuestazo, ¿no?, como usted decía, al bolsillo de los porteños. Sí, efectivamente, eso es un tema que nos preocupa. Nosotros por eso estamos abogando e insistiendo por sacar un boleto gratuito universitario para estudiantes de universidades y de terciarios de la ciudad de Buenos Aires, y también hay otro proyecto en danza en la legislatura que es la gratuidad para viajar en subte para las personas de la tercera edad. Esas dos cosas son paliativos, por supuesto, porque todavía no tenemos claro, como bien decís, cuál va a ser el aumento efectivo para el año que viene de las tarifas. La aprovecho, usted es vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y bueno, hablando, ya que nos metemos en el tema económico y nos traspasa, ¿no?, todo el tiempo, se habla mucho también, y esto a nivel, yo creo, de agenda internacional, de la feminización de la pobreza. ¿Hay datos estadísticos o lo tienen en cuenta al momento del trabajo legislativo en la legislatura?
Sí, efectivamente, en Argentina los hogares, cuando uno mira cómo está distribuida la pobreza, los hogares monomarentales, quiere decir que están dirigidos por una mujer con hijos a cargo, son los hogares más pobres, efectivamente. Sí, desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que sí es cierto es que desde la Ciudad de Buenos Aires es difícil hacer frente a la situación económica general, sobre todo desde el punto de vista de lo legislativo, pero sí, es un tema que se toma en cuenta, y sobre todo del trabajo no remunerado de las mujeres, que tiene que ver con el cuidado, y que sabemos que es totalmente desigual respecto de los varones, aún en esos hogares donde haya una mujer y un varón, ese trabajo está totalmente desigualmente repartido, y eso impide que las mujeres también tengan ingresos más importantes porque les quita tiempo para poder salir al mercado de trabajo. Seguro. Claro. Bueno, y lo que pasó el fin de semana, me imagino también, no puedo dejar de preguntarle, bueno, justamente con el local, bueno, con el Comité Radical, ¿no? Digamos que muchos ya se han pronunciado, aprovecho estos minutos que la tengo para que bueno, me hable del tema. Sí, bueno, a mí particularmente me preocupa mucho, sobre todo cómo se están viendo hechos de violencia política y cómo eso no es repudiado desde el Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Milei, estábamos esperando que repudiara la violencia, y sin embargo salió a decir que era para borrar pruebas de la oficina de Lustó. Realmente, dos cosas respecto de eso. Primero, que Martín Lustó no tiene ningún cargo ni responsabilidad en la Universidad de Buenos Aires, porque él ofició las auditorías de la universidad. Y segundo, que se nota que nunca entró un comité, porque cuando entras a un comité no puedes guardar nada de valor en un comité. O sea, son lugares abiertos en los que entra y sale gente permanentemente. Por suerte había cámaras de seguridad en la calle y ya está la grabación con las personas que se metieron al comité, que además no se robaron nada, entraron simplemente para molestar, asustar o lo que sea. Pero a mí me preocupa, yo creo que en 40 años de democracia realmente los argentinos hemos logrado, o los políticos si querés, pocos resultados para la gente. Eso es cierto, es indudable. O sea, hay más pobreza y la educación empeoró, pero si en algo estábamos de acuerdo eran las reglas de juego democráticas, en el respeto al otro, en las formas. Y eso es lo que, en las formas, ¿no? Y eso es lo que siento que se está degradando, y la verdad es que me preocupa mucho. No, coincido plenamente con lo que dice, con lo único que no coincido, y discúlpeme, diputada, esperar que no tenga esa manifestación el presidente, digamos, no quiero hacer psicología porque no, pero en realidad siempre va siempre redobla la apuesta, ¿no? Pase lo que pase, viendo simplemente, no hace falta todo lo que acontece, siempre, sí, en realidad es verdad que uno esperaría que ponga paños fríos como cualquier persona que tiene, inclusive un comunicador, si imaginamos a alguien de un cargo más alto, mucho más. Pero bueno, en el caso de él es particular, es una excepción y siempre redobla la apuesta, ¿no? Así que pase lo que pase, siempre no vamos a encontrar, me parece, otra respuesta. Lamentablemente es así, pero el problema es que cuando desde el poder se habilita, ¿no?, la violencia o el odio, eso derrama hacia todos los sectores de la sociedad, y es muy peligroso. Sí. Perdón, Manuela, Marisa te habla. Justamente de eso quería hablar, en realidad hacerte una pregunta. ¿Cómo se puede hacer a la inversa, no? ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes, ustedes en sus cargos políticos, mostrar lo contrario, o no redoblar esa apuesta a la que invita lamentablemente el presidente con sus actitudes, ¿no? Es como a veces los hijos terminan educando a los padres con lo que tienen que hacer. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros y cómo ustedes pueden proponer proyectos que surjan para que no caigamos en esto? Porque en realidad en las calles vemos que todo el tiempo la gente cada vez discute más con otro. Bueno, cada vez hay más violencia. Una persona en acceso mató a otro de un... Justamente pensaba en ese caso, un fierrazo por una discusión. Porque tienen los ejemplos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué proyecto se puede cocinar, de alguna manera, diciéndolo así metafóricamente, como para ir en contra de eso? ¿Cómo tenemos que trabajar? Lo que pasa es que es difícil. Nosotros desde la legislatura, por ejemplo, muchísimos proyectos. Primero, a principio de año, que ya había habido otro caso de violencia política, sacamos una declaración, un repudio entre todos los bloques de la legislatura, o casi todos, no todos, pero casi todos, repudiando la violencia política. Hemos repudiado la represión frente al Congreso en alguna oportunidad. También me parece que una manera de mostrar ese freno a la violencia es cuando trabajamos entre todos los bloques, aún pensando
distinto, me parece, podemos llegar a consensos, eso me parece como lo más importante, y este año estamos, trabajando todos los bloques para tratar de sacar un código urbanístico que beneficie al reclamo de los vecinos de la ciudad, ya saben, de las alturas en los barrios, etcétera. Estamos tratando todos de trabajarlo en conjunto para ver si podemos votar. Yo creo que cuando se logran votos por unanimidad, eso también es un mensaje, pero bueno, esa es una acción muy complicado. Es un contexto muy complicado porque es contracultural casi en este momento buscar consensos, ¿no? Porque él, yo creo que Milei ganó básicamente con esta idea de casta y está tratando a los adversarios como enemigos, y bueno, eso es un problema. Y además, otra cosa que siento es que desde la solemnidad que solemos usar los políticos porque sentimos responsabilidad, somos serios, etcétera, desde la solemnidad tampoco se lo combate, porque uno puede tuitear, yo repudié la violencia, o uno es solemne, y es un discurso que hoy, lamentablemente, y gracias principalmente al presidente, no está de moda, diría. No está de moda, ¿no? tal cual, coincido. No está de moda. Me parece que son momentos para mí, para reflexionar mucho en todos, coincido. Y para los que pensamos parecido, porque nunca vas a pensar igual que un contrincante político, pero eso no lo hace tu enemigo. Tal cual. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de entender. O sea, yo no puedo pensar que un peronista quiere el mal. ¿Entendés? Pienso que piensa distinto que yo, un montón de cosas, y en otras pensamos parecido. Pero no que tiene ganas de hacer daño a la sociedad. Eso es, o sea, es mi mirada, por supuesto no es la de moda, pero yo creo que también que las modas pasan y que uno tiene que estar tranquilo con lo que piensa, con sus valores y no darse por vencido, porque es una época muy desmoralizante para los que pensamos esto. Sí, no hay que traicionarse a uno mismo sobre todo, y así uno tampoco traiciona a los demás, pero sí, es clara la línea de su pensamiento, sí, coincidimos. Sí. Bueno, un gusto, vamos a estar hablando, como usted decía, después seguramente de esta audiencia pública del 6 de noviembre con la reforma del Código Urbanístico y, bueno, sobre el presupuesto de la ciudad, que también va a traer debate de acá a fin de año. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Muchas gracias. Hasta luego. Legisladora. Hablábamos con Manuela Turte, ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y además legisladora de la ciudad de Buenos Aires, legisladora porteña, por supuesto. 16:30